Este 5 de mayo de 2021 se cumplirán 200 años del fallecimiento del legendario Napoleón Bonaparte, alma indiscutible de la conciencia nacional de Francia. Al amparo de esta conmemoración, se están planeando en Francia diversos actos que girarán inevitablemente en torno a su figura, obra y legado. Sin embargo, están surgiendo voces discrepantes que ponen en duda al menos una parte de la obra de Napoleón, principalmente desde el ámbito académico e intelectual. En este vídeo vamos a poner en perspectiva al personaje y preguntarnos quién fue realmente Napoleón. Para comenzar, solo un golpe del destino hizo a Napoleón francés. Córcega, su lugar de nacimiento, pertenecía al reino italiano del Piamonte, y cuando Napoleón nació en Ajaccio en 1769, era técnica y legalmente italiano. De hecho, su nombre original era Napoleón Buonaparte, familia de origen toscano con escudo propio que en el año 1804 Napoleón integró en el escudo imperial. El mismo año del nacimiento de Napoleón, Córcega, que ansiaba la independencia como Estado italiano, fue ocupada por los franceses, dividiéndose parte de la población en pro-italiana y pro-francesa. Durante la convulsa etapa de Robespierre en 1794, el joven Napoleón se convirtió en pro-francés atraído por los ideales de la revolución y su ambición de ascenso militar, ya que en aquel momento no era más que un joven teniente sin mucho futuro. Fue muchos años después, en concreto en 1859, cuando mediante un acuerdo entre el emperador francés Napoleón III y Víctor Manuel II, rey de Italia, se decidió ceder Córcega a Francia a cambio de la ayuda francesa a los italianos contra los austriacos, todo ello en el contexto de la unificación italiana. En cualquier caso, Napoleón logró ascender gracias a sus triunfos militares en Italia y en 1804 se autoproclamaba emperador, comenzando de facto su carrera político-militar. A partir de ese momento se sucedieron los éxitos militares a lo largo y ancho de toda Europa, principalmente contra la Cuarta Coalición, como la batalla de Austerlitz en 1805 frente a los prusianos, rusos y austriacos, o la batalla de Jena en 1806 frente al ejército prusiano, considerado el más poderoso de Europa en aquel momento. Tras esta victoria, Napoleón incluso entró victorioso en Berlín, iniciando un largo periodo de ocupación de Prusia. Por su parte, en 1808 Napoleón emprendió la campaña de España que originó la Guerra de Independencia, prolongada hasta 1813. En 1811, justo antes de la campaña de Rusia, Napoleón ocupaba ya gran parte de Europa central y occidental, incluyendo buena parte de Italia y Polonia. Sin embargo, en 1812, al margen de Gran Bretaña, el único poderoso enemigo que le quedaba a Napoleón era Rusia, por lo que emprendió su invasión en junio de este mismo año. Esta invasión le llevó incluso hasta Moscú y provocó que los rusos la incendiaran parcialmente como parte de su política de tierra quemada frente al invasor. Sin embargo, Napoleón se vio forzado a emprender la retirada en 1813, desvaneciéndose su sueño de rendir a Rusia y perdiendo en esta campaña más de 600.000 hombres. En 1813, con sus fuerzas muy debilitadas, Napoleón perdió la batalla de Leipzig, tras la cual se vio obligado a abdicar en abril de 1814 y fue exiliado a la isla de Elba. Sin embargo, para sorpresa de muchos, en febrero de 1815 escapó y regresó a Francia, siendo acogido como un héroe e iniciando los famosos 100 días. Este último periodo acabó el 18 de junio de 1815, cuando Napoleón fue derrotado por una coalición internacional en la que, por cierto, predominaban los alemanes en la famosa batalla de Waterloo, en Bélgica. Napoleón fue de nuevo exiliado, en este caso a la isla de Santa Elena, en el Atlántico Sur, donde murió en 1821, probablemente envenenado. ¿Cuál fue la herencia de Napoleón? ¿Qué medidas introdujo que se mantuvieran en el tiempo y que estuvieran en relación con el espíritu de la revolución que abogaba por la libertad e igualdad?
Una de ellas, indudablemente, fue el Código Civil, introducido en 1804 y que pretendía unificar las múltiples legislaciones existentes. Este código fue imitado por muchas naciones después de Napoleón y sirvió como base en el siglo XIX en países como España. Napoleón también introdujo un código penal unificado en 1810 y un código de comercio en 1807 en su afán por normalizar y unificar criterios jurídicos. Aunque la Revolución Francesa había atacado y suprimido la religión, Napoleón firmó en 1801 un concordato con la Santa Sede, sin duda buscando ganarse al pueblo francés mayoritariamente católico. Napoleón, en otro orden de cosas, fue el primer líder europeo en introducir la enseñanza primaria obligatoria, lo que hizo descender notablemente en el analfabetismo. Sin embargo, no era una medida gratuita, ya que pretendía crear un nutrido grupo de personas que fuesen capaces de dirigir la abultada administración napoleónica. Por otra parte, Napoleón no olvidó en este sentido a las élites que tanto le habían servido, para lo cual creó los liceos, centros de educación superior destinados a la alta jerarquía burocrática del imperio y a sus hijos. Por otro lado, la etapa napoleónica también vivió profundas reformas económicas y monetarias, como la creación de un banco central saneado y una política fiscal sobre la base de una moneda fuerte y equilibrada. En el orden administrativo, Napoleón creó las prefecturas, que trasladó en gran medida a los países ocupados. Su idea era exportar las reformas centralizadoras a la esfera territorial para darle así homogeneidad. Finalmente, Napoleón concedió ciertas libertades en Francia, como libertad de conciencia y expresión, defensa de la propiedad privada, acceso libre a cargos públicos y teórica igualdad ante la ley, aunque en la práctica ninguna de ellas se trasladó fuera de Francia. Pero, ¿cuál fue el lado oscuro de Napoleón? Paradójicamente, estas libertades no fueron otorgadas a todos. Antes, al contrario, Napoleón restableció la esclavitud en 1802, que previamente había sido abolida durante la Revolución en 1794. Hay que recordar que durante la revuelta de esclavos de Haití, comenzada en 1791 y terminada en 1804, Napoleón en persona ordenó ejecuciones en masa y se calcula que murieron cerca de 100.000 negros durante este proceso. De igual forma, Napoleón entendió la igualdad ante la ley de una manera muy particular, ya que ésta era efectiva en función de la riqueza y el estatus social de la persona. Como dictador que era en la práctica, resulta sorprendente que Napoleón se autoproclamara emperador cuando pocos años antes había ajusticiado a un rey, Luis XVI, y abolido la monarquía. Hay de nuevo que recordar que la república era la máxima aspiración e ideal de la revolución, y su conversión en emperador absoluto era totalmente contraria al espíritu de la misma. Y lo más paradójico es que en 1806 Napoleón abolió el Sacro Imperio Romano Germánico, así como a su emperador, por considerarlo precisamente un régimen absolutista y opresivo. También resulta muy llamativa la forma que tenía Napoleón de extender los ideales de libertad e igualdad, mediante la guerra de agresión y la conquista y saqueo de territorios. Durante su mandato fueron invadidas total o parcialmente Portugal, España, los territorios holandeses y belgas, el ámbito germánico, incluyendo Prusia, Austria, gran parte de Italia, Polonia y Rusia. Está perfectamente documentado que Napoleón sometió a estos territorios a una brutal ocupación, que incluía saqueo, quema o expropiación de cosechas, represiones, fusilamientos y destrucción de bienes. Los crímenes cometidos por las tropas francesas en España son muy conocidos, como así lo retrata el propio Goya, testigo ocular de los acontecimientos. Además, cuando los franceses sabían que iban a perder la guerra de independencia de España, destruyeron en su retirada cientos de monumentos por orden directa de Napoleón, como por ejemplo el castillo de Burgos. El saqueo, expolio y destrucción de obras de arte fue otra constante,
Solo en España se calcula que robaron más de 20.000 obras de arte y destruyeron innumerables edificios artísticos e históricos, como por ejemplo en el monasterio de las Huelgas en Burgos, donde destruyeron y profanaron todas las tumbas reales de los reyes castellanos, o en Italia, donde Napoleón robó al menos 506 obras de arte de autores como Rafael, Veronés, Tiziano o Tintoretto, y a día de hoy solo se ha recuperado un 80%. Por ejemplo, la Venus del Espejo de Velázquez fue robada por el mariscal Soult por orden directa de Napoleón, y tras la guerra acabó donde está hoy en día, en el National Gallery de Londres. Otro elemento perturbador fue la propensión de Napoleón de instalar a familiares y amigos en los gobiernos ocupados, una forma un tanto extraña de trasladar la libertad a los pueblos. Por ejemplo, José I fue impuesto en el trono de España, así como su hijo, Napoleón II, incluso siendo un niño, fue proclamado rey de Roma, o su mariscal, Joaquín Murat, nombrado rey de Nápoles, lo mismo que Luis II, sobrino de Napoleón, elevado a rey de Holanda, o Jerón I, hermano menor de Napoleón, convertido en rey de Westfalia. Por último, a pesar de que había firmado un concordato con Roma, Napoleón no dudó en arrestar incluso al Papa Pío VII en 1805, sencillamente porque éste se negó a conceder el divorcio al hermano menor del emperador. En definitiva, si bien Napoleón fue un general brillante, parece que hay luces y sombras durante su etapa. Ahora entenderán por qué hay dudas sobre si fue un héroe o un villano.